Hola chicos, hoy día vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú. Desde la clase anterior hablamos sobre el fin de la prosperidad y la guerra contra España, ¿no? Y finalmente surge el gobierno José Balta, luego de un enfrentamiento, José Gálvez muere en el combate del 2 de mayo. Son épocas de la historia que hemos vivido. Luego de esta época viene el primer civilismo, lo que vamos a tratar hoy día. Pero antes de empezar el tema, les voy a dar un concepto a qué se refiere primer civilismo. El primer civilismo en el Perú fue el periodo en el que por primera vez un civil ocupa la presidencia peruana. Esta etapa comenzó en el año de 1872, cuando Manuel Pardo y Lavalle ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente de nuestro país. Durante su gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que duró más o menos 4 años, del año de 1872 a 1876, este señor constituyó una historia republicana en nuestro país. ¿Cuáles fueron sus primeras obras? Realizó el primer censo de población, dio impulso a la agricultura, se fundó la Escuela de Ingenieros, la que es actualmente la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Él fundó esa escuela de ingenieros, ¿no? Y actualmente es nuestra universidad, la UNI, que funciona actualmente en nuestra ciudad. Luego se firma la paz con Argentina, se establece registros civiles con los municipios, se dio el reglamento general de correos y luego cómo termina su gobierno de él firmando un tratado de paz con nuestro país vecino de Bolivia. ¿Para qué? Para defender la soberanía y la integridad entre ambos países. Entonces, después que gobierna este señor, Manuel Pardo, va a entrar a la presidencia, va a entrar Mariano Ignacio Prado, que sería su segundo gobierno. Él anteriormente ya había gobernado nuestro país. ¿Y cuáles fueron los principales acontecimientos cuando fue elegido presidente del Perú en el año de 1876? Al asumir el gobierno, la crisis económica se acentuó de manera alarmante. Nuestro país estaba en una crisis tremenda. La deuda que tenía Perú con los países europeos, especialmente con Inglaterra, era más de 40 millones de libras esterlinas. El gobierno, entonces, ¿qué hace este señor? Recurre a los impuestos en las minas, perjudicando a las masas campesinas, ¿no? Y esto va a originar un desacuerdo ante este abuso. El Perú fue sorprendido por un conflicto que no lo buscó Perú, más al contrario, Chile nos va a declarar la guerra, o sea, la guerra del Pacífico. O sea, durante el gobierno de este señor surgen muchos conflictos, ¿no? Uno, la deuda externa, otro, la crisis económica, a Chile nos declara la guerra. Entonces, ¿qué hace este señor? El señor va a firmar una alianza con Bolivia, ¿no? Para poder defendernos. Pero ¿qué va a pasar? En pleno conflicto, cuando estábamos con gobierno, con la guerra contra Chile, este señor va a viajar a Europa con la finalidad de comprar armamentos para poder afrontar la guerra y asumir, ¿no? Todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero este señor nunca regresó a nuestro país. Es así que termina el gobierno de Mariano Ignacio Prado.
en el año de 1879, en pleno conflicto con Chile. ¿Qué hace? Viaja a Europa con la finalidad de comprar armamentos, ¿no? Para poder defendernos con los chilenos. Pero él nunca regresó más a nuestro país. O sea, que hizo una traición a nuestra patria. Y así termina el gobierno de este señor Mariano Ignacio Prado. Bien, hijitos, el día de mañana vamos a seguir conversando sobre estos dos gobiernos, cómo entran, cómo llegan a la presidencia de nuestro país y cómo termina también el gobierno de este señor. Nunca más lo vimos en nuestro país. Mañana estaremos dialogando sobre estos acontecimientos que ha sucedido hace muchos años en nuestro país. Nos vemos el día de mañana. Chao, cuídense.